Hola, ¿qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Qué gusto es para nosotros estar dando comienzo a un nuevo programa de testimonios. Este programa tiene la finalidad de mostrar la obra del Señor Jesucristo en nuestros invitados. Así que queremos que te prepares porque Dios te va a hablar a través del testimonio que vas a escuchar. Y como siempre, mi fiel compañero de conducción, Luis Penici. ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, Arnoldo, y expectante a que Dios nos hable. Que Dios nos hable. Sí. Bueno, tenemos otro caso de que hemos invitado al matrimonio, pero por una cuestión de fuerza mayor, hoy está solamente el esposo. Tal vez ella quiso venir, pero está sirviendo a Dios en una actividad. Así que nuestro invitado es Héctor Cian. Héctor Cian. Queremos decirte que para nosotros es un privilegio tenerte, Héctor. Es un gozo muy grande tenerte, conocerte. Yo no sé hace cuánto que te conozco, pero tal vez la gente, no todas las personas te conocen. Así que Luis va a empezar a preguntarte cuál es tu actividad, qué haces, esto y el otro. Yo pensé que era fabricante de heladeras. Ah, sí, porque viste que es muy parecido el apellido. Bueno, la heladera fue muy buena. En su momento, pero sí. Termina con M. Exacto. Y él termina con N, Cian. Cian. Sí. Bueno, no sos fabricante de heladera. No. ¿Qué actividad cumplía o cumplís? ¿Estás retirado? ¿Estás jubilado? Sí, tanto yo como mi esposa cumplíamos servicio en la policía de la provincia del Chaco. Ajá. Los dos ya estamos retirados. Cumplimos nuestros 30 años de aporte, que es lo que nos exige la ley, y bueno, nos retiramos. Bien, bien. ¿Con qué cargo te retiraste, Héctor? Yo con el cargo de comisario inspector. Comisario inspector. Ella sí llegó al último grado que de suboficial mayor. Ajá. ¿Ese es un grado más alto? No, son de distintos escalafones. Ella está en el escalafón, sí. Sería subalterno. Sí, sí. Y yo estaba en el escalafón superior. Claro, comisario inspector. Sí. Es un dato importante, Arnoldo, ese, y creo que lo hemos dicho en algún programa, contar con personas así, porque viste que normalmente se dice, bueno, el evangelio es para los ignorantes. Sí. Mira, tenemos, en este caso el esposo, sí. Si estaría Ceci, sí. Dos personas de una trayectoria militar, podríamos decir, de alto rango. Sí. Así que echa por tierra todo. Yo soy el que pregunta siempre por la familia y siempre le pregunto a la esposa, pero en ausencia de ella vas a tener que contarnos cómo está compuesta tu familia. Bueno, está Ceci y tenemos dos hijas, Ajá. Romina, Maricel, 31 años ya. Ajá. Y Alejandra, Micaela, 23 años. 23. Pasa el tiempo. Sí. ¿No son abuelos? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, chicas grandes. Ya. Inclusive tu hija mayor no vive en Argentina, ¿no? Ahora está acá está en Resistencia, sí. Qué bueno. Bueno, para los que no saben, él es miembro de la Iglesia de Dios de la calle Obligado. Y yo creo, hasta donde tengo entendido, que tenés credencial de ministro, que rendiste. El año pasado, en diciembre del año pasado, se llevó a cabo una actividad allí en La Escondida, donde me entregaron la credencial internacional de la primera credencial, la exhortador. Ministro exhortador. Sí. Qué bueno. Previo a eso rendimos. Claro. ¿Tu esposa también rindió? No, ella no rindió. Sí. Ella no rindió. Sí, yo solo rendí. Y en ese día nos entregaron a dos personas la credencial. Claro. Héctor, ¿siempre fuiste cristiano evangélico? No, de cuna católica, en la religión, pero no nominal, practicante. Buscábamos a Dios, buscábamos al Señor, pero siempre había un vacío. Yo no lo entendí hasta que vine al camino del Señor, que ese vacío nos explica la Biblia, que hay un vacío en el interior del ser humano que uno lo trata de llenar. Y es verdad, yo cuando leía la palabra y cuando comenzamos a realizar los primeros cursos allí en la iglesia y después terminamos en el seminario, ahí nos dimos cuenta que es verdad que hay un vacío en el ser humano y que uno lo trata de llenar sin saberlo,
porque uno no lo sabe, con cualquier cosa. Y a veces hasta le trata de ayudar a Dios yendo a un agente satánico, a alguien que te dice, ese te va a solucionar. Y bueno, nosotros éramos parte de eso, vivíamos tratando de agradar a Dios, de buscar a Dios, pero no era el camino correcto. Eso recién, más o menos, fue en el 90, 94, fue que primero a la Ceci, 3 meses antes, ella ya vino al camino del Señor. Y yo le había dicho, porque tenía prejuicios acerca del cristiano evangélico. Claro. Afuera se habla a veces, se escucha que estos están todos locos, dice, te sacan tu sueldo, no vas a encontrar nada nuevo ni nada bueno. Entonces, con la idea de no caer en una secta, comencé a investigar, a averiguar, quería no caer en una secta, buscando una salida, resulta que podíamos haber caído peor. Entonces le dije a Ceci, vos seguí allí, porque ella me comentaba, es una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Pentecostal, no sabíamos ni qué era eso. Sí. Pero como ella se comenzó a sentir bien, equilibrada, estaba bien, ella estaba teniendo así el encuentro con el Señor, esa nueva vida. Yo le dije, bueno, te sentí bien, yo voy a seguir un poco más en la religión. Sí. Y viendo a ver si era conveniente o no el cambio. Bueno, cuando consulté, averigüé, resulta que me habían dicho, tenemos cosas buenas porque antes éramos uno y por las cosas del hombre nos separamos, pero allá o acá vos tenés que buscar a Dios. Bueno, ese fue como el empujoncito hasta que me fui a la iglesia ahí donde iba a Ceci, obligado. Y en la tarde estaba el pastor en la oficina chiquitita, creo que es más chica que este salón. Sí. Y allí me atendió el pastor, con Biblia abierta, no como cuando consulté en otro lugar y no era Biblia lo que abrieron. Ahí sí abrió Biblia y me empezó a pasear para un lado, para otro, de acuerdo a lo que yo le explicaba. Y bueno, me dijo, cuando vos estés decidido, vení y vamos a hacer una oración, la oración de fe para recibir a Jesús. Entonces, como yo ya había averiguado todo y estaba con eso de que se sacaban el sueldo, que eran todos locos, que se revolcaban, que caían, y dije yo, bueno, eso no sería nada con tal que yo reciba paz, porque lo que buscaba era la paz, buscaba equilibrio emocional. Sí. Yo le pedía ya en la iglesia donde iba, terminaba la misa y me iba al crucifijo y le hablaba a Jesús, ya oraba ya, sin saberlo. Sí. Y le pedía a Jesús, Señor, no puede ser que un día o dos estés bien y 3, 4 mal. Un día 2 bien y 5 mal, no puede ser. Los dos trabajábamos, no teníamos vicio, no éramos gastadores y la plata no nos alcanzaba. No estábamos bien porque había situaciones, sin Cristo es diferente. Entonces eso le pedí a Jesús. Uh-huh. Y eso le pedí más o menos 45 días seguidos. Uh-huh. Me acuerdo muy bien. 45 días seguidos, todas las tardes me iba y terminaba la misa al rinconcito ahí a hablar con Jesús. A hablar, no le rezaba, le hablaba a Jesús, sí, sin saberlo. Terminaba de hablar y ahí me iba. Esto fue un cambio, sí, le dije al pastor Aranda, le dije, sí, ya tomé todos los recaudos, estoy decidido, vamos a hacer la oración. Así que se arrodilló el pastor en ese lugarcito chiquito, me arrodillé yo también, oró él la introducción, me hizo repetir una oración cortita y me dijo, ya está, ahora sí tenés que venir a la iglesia, tal día son los días de reunión, tenés que venir, buscarle al Señor, listo. Entonces esa fue mi
Mi punto de partida. mi comienzo en el camino del Señor. Y Dios ahí fue mostrándome, yo las cosas que le decía, hablaba con el Señor, esos primeros días la primera reunión que me fui, fue un culto, pero después, fue un martes que lo visité al pastor, Sí. un martes a la noche, creo que un miércoles o jueves hubo una reunión, y porque había más reuniones en la iglesia de Dios, en la central antes, Sí. ahora hay menos. Y el día viernes había oración en el fondo, había una piecita en el fondo, una oración. Y yo en esos días que fui al culto le había dicho al Señor, yo creo en vos, creo en todas las cosas que me hablan acá, pero en las cosas de liberación no creo. Entonces, ¿qué hizo el Señor en su amor inmenso? Ese día viernes, allí nomás ya me mostró una liberación. Estuve allí y pude presenciar de cerca una experiencia como esa. Y así en todos los órdenes. Vamos a aclarar, Héctor, que una liberación es cuando una persona está poseída de un mal espíritu y por haber andado en ocultismo, por haber hecho un pacto. Y entonces hay que orar y hay que reprender eso para que el espíritu, el demonio, salga. Eso es liberar. Lo explico porque alguna gente no van a saber, ¿no? Sí. ¿El pastor con el que te encontraste en la oficinita? Era el pastor Aranda. Ah, bien. ¿Vos sabés que, y el bautismo en agua también estuvo ahí con... Sí. Pastor Yo recuerdo como en un sueño, pero lo recuerdo, que vino no sé si era de mañana o de tarde, pero él vino. Y algo me dijo que él consultó con alguien de la iglesia de la cual él provenía, pero no tuvo una respuesta certera. Entonces yo con mi Biblia traté de no hablar yo. Mirá lo que dice acá, mirá lo que dice acá, mirá lo que... Hice que la Biblia le hablara a Héctor. Ahora, me estoy acordando, estuvo un invitado, creo que fue el programa anterior, Sí. donde tuvo una experiencia similar a la tuya. ¿Por qué? Porque también buscaba llenar eso que estaba allí. Él ya estaba estudiando de monaguillo, ya iba a entrar al seminario para ser sacerdote, y líderes muy renombrados de su religión no le pudieron contestar. Se encuentra con Pitotti Aguilar y la Biblia comenzó a responder. Ahora, igual situación. Sí. Te encontraste vos con, en este caso Arnoldo, la Biblia respondiendo tus inquietudes. Qué bueno eso, qué lindo es poder aclarar esto, que este libro no es un libro más. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo y tiene las respuestas a todas nuestras inquietudes. Exacto. Es cuestión de no tenerla de adorno en la casa, sino de empezar a leer. Y yo recomiendo de paso, antes de leer, decirle, Señor, ayúdame a través de tu Espíritu Santo a entender, porque no se lo entiende intelectualmente, sino espiritualmente. Exacto. A través de la luz del Espíritu Santo. Héctor, dijiste hoy que buscaste caminos alternativos. Hoy se practica mucho eso. Queremos desenmascarar un poquito estas cuestiones. ¿Qué camino alternativo buscaste y cuál fue el resultado de todo eso? Hablamos de un vacío en el corazón que está en la Biblia, nada más que no se leía Biblia. Sí. No sé si hoy se lee. No se leía Biblia en ese tiempo, en esta iglesia. Entonces uno trata de buscar la salida y es como que uno en forma no consciente trata de ayudar a Dios en esa área. Entonces busca equivocadamente a través de un agente satánico, sin saber que está empeorando las cosas. Claro. Pero había algo que me llamaba la atención y no quiero ofender a nadie, pero me encontraba con religiosas el lugar donde yo iba. Entonces, al ver a las religiosas, al ver un crucifijo con Cristo yacente, bueno, eso me daba paz, tranquilidad. Si está esto, están estas personas, quiere decir que no habría peligro. Pero resulta que después, cuando vengo al camino del Señor, me encuentro con que la cosa no es así. La cosa no es así. Era como que yo le estaba firmando un pagaré en blanco y le estaba dando una autoridad al enemigo para que el día de mañana
se quiera cobrar eso que me daba. Totalmente equivocado, erróneo, peligroso para cualquier persona. Qué notable, ¿no? El vacío del corazón no se lo puede llenar con una religión, con un ritual. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Exactamente. ¿Viste que está el dicho aquel que dice que la forma del corazón del hombre es la forma de Dios? Claro. Que únicamente Él la llena. Y si el hombre no se encuentra con Dios, lo va a buscar en la brujería, en el curanderismo, en la hechicería, en cualquier cosa. No por maldad, sino ingenuamente. Exactamente. Ingenuamente, Sí. hasta tanto se encuentre con Dios por el único camino que es Jesucristo. Ahora, ¿podemos dar nombre, Héctor? Porque yo siempre digo, la persona que estuvo adentro tiene la autoridad de dar nombre o no. Pero, ¿a dónde fuiste a buscar? Porque hay mucha gente, Héctor, que busca caminos alternativos y como decía, quizás aún engañado porque, bueno, pero si fulano va ahí quiere decir que es bueno. ¿Qué nombres tenían esos caminos alternativos? Y eran gente que... ahora yo los conozco como agentes satánicos. Ajá. Pero en ese tiempo ni me acuerdo los nombres porque ya los borré, porque Dios nomás hace Claro. eso, porque ya borró de mí, ya ni me acuerdo el nombre, ya no vive Claro. a ese lugar donde íbamos, pero íbamos a buscar ayuda y más cuando veíamos la presencia de esta persona y crucifijo con Cristo, era como que bueno, no está todo del todo mal, están estas cosas, está Claro. bien. Pero evidentemente estaba equivocado, por eso trae como consecuencia maldiciones que uno ignora en el momento. Es que muchos brujos, muchos curanderos, muchos satanistas en su mesita donde atiende a la gente tienen hasta una Biblia. Sí. O puede tener una imagen, todo como queriendo pensar que ellos trabajan con el poder de Dios, que son gente de Dios. Fui testigo de eso, de personas y que... te hacen oraciones secretas muchas veces, cosa que en el cristianismo las oraciones son audibles, no hay nada secreto. ¿Y por qué secreto? Porque invocan a espíritus malos. Exacto. Cosa que la Biblia repudia totalmente, ¿no? Sí. Claro, la gente no sabe lo que está escrito aquí. Ese es el problema, ¿no? Claro. Como le pasó a Héctor y nos pasó a todos y le pasa a mucha gente, se ignora lo que dice la Escritura. Y entonces obviamente se comienzan a buscar caminos alternativos. Yo quiero decir solamente esto, hay mucha gente bien intencionada que motivado por una charla como esta se ponen a leer la Biblia pero no la entienden. Entonces cuando tengo oportunidad le explico, saber cuándo vas a entender la Biblia, cuando recibías a Jesús en tu corazón, porque ahí el Espíritu Santo entra a vivir dentro tuyo y te da luz y te hace entender la palabra de Dios. Y resulta el manual de Dios para la vida práctica. ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Creo que todas estas cosas yo le comenté a usted. Sí. Yo le dije que era nominal, no nominal, sino practicante. Yo leía la primera o la segunda lectura, antes que el sacerdote leyera la tercera lectura y diera el sermón. Pero es algo característico. Nunca, no me acuerdo de lo que leí, nunca me quedó grabado ni una palabra, ni una frase, ni una oración de lo que leí. Fue algo mecánico. Porque evidentemente sí, era una lectura nada más. Sí. Pero después que tuve esa experiencia, que usted me ayudó a encontrarme con Jesús y que me dijo hay que leer la palabra, ahí comencé a leer y a entender. Por supuesto que hay partes en la Biblia, nosotros sabemos que son profecías, que hay otra cosa. Pero la parte del Nuevo Testamento, Juan, que nos aconsejaba a leer en el principio, ya comenzaba a leer las cartas paulinas, a leer y a entender. Antes yo decía, pero no tenía nada que hacer este escritor, que sería Pablo, que se puso a leer, porque no entendía lo que decía. Claro. Y yo en eso yo decía, como no tenía nada que hacer, que se puso a escribir esto. Sí. Pero por supuesto no tenía
esa luz de Cristo, el entendimiento, el Espíritu Santo que me guíe y poder entender lo que estaba leyendo. Claro, claro. ¿Cuánta gente tiene en su casa una Biblia? ¿Y cuántos gobernantes ponen la mano sobre la Biblia y juran y dicen, si yo no cumpliere con esto, que Dios y la patria me lo demanden? Sí. No saben lo que están haciendo. Rotundamente. No saben No. que Dios tenga misericordia de ellos, porque Exactamente. están asumiendo un compromiso que después, cuando la justicia le quiere demandar o Dios le quiera demandar, se van a sentir como incómodos. Exactamente. Vos sabés que una vez tuvimos una experiencia en un programa de radio, algo similar a esto. Éramos mucho de leer la Biblia en el programa de radio. Y nos llamó una chica por teléfono y ella se identificó como católica practicante. Sí. El tema es que en un momento ella nos dice, miren, estoy leyendo con ustedes la Biblia, o sea, ella nos seguía a nosotros, ¿no? Eso era lo bueno, lo lindo, pero dice, me estoy dando cuenta que lo que yo practico no coincide con lo que dice la Biblia. Sí. Entonces dijimos, bueno, luz roja, fíjate Sí. qué estás haciendo, Sí. porque si tu religión está en contra de lo que la Biblia dice, estás en mal camino. Claro. Estás. Después perdimos contacto con la chica, Sí. no sé qué pudo haber sido de ella, pero como experiencia. Sí. Ahora, ¿hay algún hecho sobresaliente, Héctor, en tu vida, en la vida de tu esposa, de tu vivencia, desde aquel día que recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Tuviste algún hecho que quieras destacar que hizo Dios en tu vida? La primera experiencia fue la que le comenté, Sí. que fue como no digamos así como un desafío, sino que fue una aclaración. Iba a creer en todo, en las cosas, pero eso era algo que yo no creía. Y Dios me lo mostró ahí nomás para que vea que Él está. El tema, sin Cristo, los dos, yo le dije, los dos trabajábamos, no teníamos vicios, gastos innecesarios, pero la plata no alcanzaba y nunca nos faltó, aún en el mundo, porque lo buscábamos a Dios. Pero la plata allí nomás. Y después yo lo relacioné como estábamos instruidos en la limosna, es como que la parte económica estaba trabada. Estaba trabada hasta que llegué al camino del Señor. Cuando llegamos al camino del Señor, nos manejábamos en bicicleta. Y el Señor allí, cuando yo comencé en uno de los cursos allí en la iglesia, dos parejas un maestro nos enseñaba y comenzamos a estudiar, no me acuerdo qué libro era, comenzamos a estudiar y un tema de una noche era el diezmo. Ajá. El diezmo. Yo venía de limosna. Sí. Y me encuentro con diezmo. ¿Qué es esa palabra? Bueno, nos enseña el maestro, nos enseña, bueno. Y andábamos en bicicleta, me acuerdo, o en colectivo. Y bueno, comenzamos a orar. Señor, esto es nuevo para nosotros, no sabemos, nos cuesta, pero queremos hacer tu voluntad. Comenzamos a orar. Y más o menos a los 2 meses, más o menos por allí, pude diezmar. A sentir una alegría, un alivio, una paz, a poder cumplir con el Señor. Pero andábamos en bicicleta en colectivo. Entonces, Señor, necesitamos un medio de movilidad. Y oramos por una moto o un auto chiquito. Todavía sin fe, pastor, hermano, todavía sin fe. Claro. Entonces ya comencé a diezmar, Sí. cumplir con el Señor, y el Señor se manifiesta tan poderosa que hasta ahora estamos muy agradecidos siempre, porque Dios es así amoroso, y nos regaló un auto 0 kilómetros, que vino así de obra de Dios, evidentemente obra de Dios. Pedíamos una moto, un auto chiquito, aunque sea usado, y Dios me regaló un 0 kilómetro. Y eso fue evidentemente su amor ante la obediencia, Sí. de salir de la práctica anterior y de venir y cumplir con lo que está escrito en la Biblia. Sí. Y allí el Señor me mostró su poder, su amor, de que Él ama a sus hijos
y que por más que a veces uno se pueda llegar a equivocar, su amor es inmenso y está allí cerca de nosotros para ayudar. Es el único aspecto en que Dios dice que lo probemos. Dice, traigan sus diezmos, sus ofrendas a la casa de Dios, al templo, y pruébenme en esto. Exacto. A ver si yo no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La gente que no entiende piensa que nosotros estamos haciendo una colecta o estamos detrás del bolsillo de la gente. Admito que hay lugares que ocurre eso. Lamentablemente. Ocurre eso. Hacen de la religión un comercio. Sí. Pero cuando el cristiano cumple con Dios sin especular con Dios, no para que me des tal cosa, sino porque es lo que te corresponde. Aclaremos que el diezmo es la 10ª parte de lo que uno gana. Si uno lo da sin especular, por gratitud, por amor a Dios, te vas a sorprender. No te lo digo a vos porque vos sos un diezmador fiel y el hermano también. Sino para aquel que nunca probó eso. Dice, hablando con mucha gente, no me alcanza el dinero, no me alcanza. ¿Y le das a Dios lo que es de Dios? No, le explico. Y es seguro, cuando comienzan a diezmar, el dinero le comienza a alcanzar y a sobrar en algunos casos. Pero fíjate que el pasaje, Arnoldo, que vos mencionabas de Malaquías, de que es el único lugar donde aparece que Dios dice, probame, Sí, también dice que va a abrir la ventana de los cielos Sí. y va a derramar. sí, Y es lo que Sí. se nota. Ahora, lo que me impacta es la sencillez con lo que lo cuenta. Eso es notable, me Eso gusta. sí. Sí. Bueno, en nuestros días hay mucha gente que empieza a hablar y a enseñar en contra del diezmo. Pero Jesús le dijo a los contemporáneos, a los fariseos, ustedes son muy fieles en diezmar la menta, en el eneldo, el comino, pero se olvidan de la justicia, el amor, la misericordia. Y dijo algo, Mateo 23:23. Le dice, tienen que hacer esto, o sea, tratar a la gente con justicia, con amor y misericordia, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Jesús enseña que hay que diezmar. Exacto. Sí. Así que, pero retomando el tema del testimonio, bueno, ¿qué le podrías decir, Héctor, a una persona que está en tu condición en la que estuviste antes de conocer a Cristo? Porque de eso hay por miles. Evidentemente Dios permitió que venga al camino, Sí, a la verdad, porque tenemos que testimoniar a muchas personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde que conocemos al Señor? sí. Al primero que prediqué fue a mi hermano. Ni bien lo conocí al Señor, yo fue al primero, que somos dos nomás, para que él también conozca lo que yo estaba conociendo. Es decir, Dios nos llama a no quedarnos nosotros con esa bendición, sino a hablar a los demás acerca de esa verdad que es Jesucristo y su amor hacia la humanidad. Porque en realidad Jesucristo murió por toda la humanidad, Así es. pero no todos le reciben, no todos le aceptan. Ahí está. Y ahí está el tema de que yo le doy gracias hasta hoy al Señor, de que un día vino a mi corazón y tocó la puerta de mi corazón y yo le pude aceptar y pude recibirlo, pude aceptarlo, reconocerlo como mi Salvador. Porque eso también es algo que a veces la gente le cuesta reconocer que es pecadora. Sí. Y la Biblia dice que somos todos pecadores, pero a veces nos cuesta reconocer, que es lo que a mí me pasaba, Sí. reconocer que era pecador y que necesitaba un Salvador. Tal cual. Cuando eso se derrumba, esa dureza del corazón, dureza del ser humano, y uno reconoce que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Es el único plan de salvación para los hombres. No hay otro plan de salvación. Es decir, que solamente aquellos seres humanos que vienen a los pies de Cristo buscando esa salvación tienen la posibilidad de conocerlo y de ser libre, porque es el único que nos puede hacer libre, y me hizo libre de esa vida Sí. que llevaba equivocada, errónea, con peligro, por supuesto. Tal cual.
Nuestro tiempo ha expirado, Héctor. Ha corrido velozmente. Te agradecemos inmensamente tu testimonio. Luis, algunas palabras finales. Programa anterior y el actual. El centro, la lectura de la Biblia. Sí. Buscá la Biblia que está en la mesita de luz, sacale la tierra y comenzá a leer. Sí. Previa oración que decía Arnoldo, Sí. Señor, ayúdame a entenderla. Y Dios es tan bueno que va a abrir tus ojos de una manera tremenda y vas a entender lo que la Biblia dice. Así es. Queremos finalizar con algo que dijo Jesús después de resucitar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, haciendo una fiesta interior. Mi querido amigo, querida amiga, yo no te estoy ofreciendo una religión, te estoy ofreciendo una nueva relación con Jesucristo. Y esta noche Él está tocando la puerta de tu corazón, diciéndote que le abras, que le permitas que Él entre a tu vida. ¿Cómo puedo hacer? Decirle, Jesús, te quiero conocer. Entra a mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador, te pido perdón por todos mis pecados y será el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Te dejo el desafío. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima semana si Dios quiere.